Sean todos bienvenidos al Redentor en este primer domingo del 2022. Qué bueno poder estar juntos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de celebrar que hemos terminado un ciclo de nuestras vidas y que empieza otro ciclo más, y que el Señor ha estado con nosotros y va a estar con nosotros, porque nada nos puede apartar del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que sean bienvenidos todos los que están aquí presentes. La verdad es que pensé que íbamos a ser como 5 o 6 personas, pero me da mucho gusto que seamos más. Y también nos da mucho gusto que estén también otras personas viéndonos por medio de la transmisión del Facebook. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Ahora vamos a empezar una nueva serie de sermones. Voy a hacer esto, a ver. Vamos a empezar una nueva serie de sermones en la primera, la segunda y la tercera epístola de San Juan. Y con esto vamos a empezar así un nuevo estudio acerca de cómo vivir una vida transformada, cómo experimentar una nueva vida. Esta serie se llama ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la vida cristiana. ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la vida cristiana. Y vamos a ir hoy entonces al texto que está en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Si tienen bebés o tienen niños chiquitos, creo que hoy no hay, pueden salir a los niños a su clase, o los bebés pueden ir a los cuneros, pero creo que no tenemos hoy bebés y niños. Entonces vamos a este texto que está ahí en primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice esta palabra del Señor, dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Otra cosa queremos que sepan, que a partir del mes de enero vamos a utilizar la nueva traducción viviente. Esa es la nueva versión que vamos a estar utilizando de la Biblia a partir de este año aquí en la iglesia. Les avisamos esto porque la verdad es que nos parece que la nueva traducción viviente tiene un lenguaje muy entendible, y como siempre queremos estar enfocados no solamente en los que ya tenemos un tiempo siendo cristianos, pero queremos estar enfocados en los que apenas están conociendo la fe cristiana, y queremos que tengan una muy buena traducción, que tengan una versión de la Biblia que puedan comprender. Entonces por eso decidimos que esta nueva traducción viviente hace un muy buen trabajo comunicando las verdades bíblicas con una muy buena relación con los textos del griego y del hebreo, pero que también tiene un lenguaje que nos ayuda mucho a comprender muy bien los textos. Entonces, por eso, si hoy ven un poco diferente la versión a la que ustedes tienen, es por eso estamos con una nueva traducción viviente. Y dice así entonces: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Esta es la palabra de Dios en la que vamos a meditar hoy. Entonces estamos haciendo esta nueva serie de sermones en las epístolas de San Juan, y vamos a reflexionar sobre cuáles son las convicciones fundamentales de la vida cristiana y qué implica para nosotros el creer estas cosas. Porque no solamente se trata de estar convencidos doctrinalmente de una verdad, de decir, sí, yo creo esto, sí, yo creo en el Evangelio, sí tengo yo estas convicciones doctrinales o teológicas. Pero ¿qué implica creer estas cosas? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida diaria? ¿Y cuáles son los cambios profundos que estas convicciones deberían de producir en nosotros? Entonces, ¿cuáles son las convicciones y las implicaciones de la fe cristiana? De esto vamos a hablar en esta nueva serie. Y estaba pensando, muchas personas, ¿qué tiene que ver esto en el contexto en el que estamos? Estamos empezando un nuevo año. Y muchas personas todos los años están pensando cómo pueden empezar una nueva vida, ¿no? Entonces están las clásicas resoluciones de año nuevo, ¿no? Que hacemos algunos de nosotros, que algunos no hacen, algunos piensan que es inútil. Yo pienso que son buenas cosas, algunas de estas, no sé, querer leer tu Biblia hoy, en este año, cosas así, ¿no? Pero creo que el mundo, la cultura en la que vivimos nos invita cada año a buscar algo nuevo,
a experimentar algo nuevo, por la novedad misma. Es decir, así como si, bueno, es que ya estamos aburridos de lo que pasó el año pasado, entonces queremos empezar algo nuevo, y entonces pues ahí la gente, pues no sé, ya se pone nuevas metas. Si ustedes ya se pusieron sus metas nuevas para este año, ¿qué desean lograr este año? ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar al amor de su vida este año? Bueno, dice Anita, yo ya lo tengo, está bien, gracias a Dios por ti, hermana. No sé, ya tienen su calendario lleno de actividades, ¿no? ¿Cuántos ya se inscribieron al gym? Bueno, o se van a ir a inscribir mañana tal vez. ¿Cuántos empezaron una dieta? ¿Cuántos van a ir por fin al doctor a hacerse los exámenes que no quieren hacerse? ¿No? ¿Cuántos ya van a hablar con esos familiares o con esas personas con las que no han hablado y que saben que tienen pendiente hablar con una persona? ¿No? ¿Cuántos esperan encontrar entonces, no sé, un nuevo trabajo? ¿Cuántos van a empezar la clase de inglés que nunca has tomado? ¿Cuántos este año van a pintar por fin sus casas, que siempre están diciendo hay que pintar, ¿no? Y nunca pintas, ¿no? ¿Cuántos van a tomar las vacaciones que han estado planeando por tanto tiempo? ¿Cuántos van a terminar esa relación tóxica que sabes que Dios no quiere que tengas y que ahí estás en esa relación tóxica? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero el mundo siempre quiere ponerle un maquillaje realmente a un sentido profundo de una falta de propósito que permea toda la humanidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, la gente en general a nuestro alrededor, y nosotros mismos lo hemos experimentado, aunque seamos cristianos, sentimos una desesperación, algo que sentimos que hace falta algo, que hace falta un cambio, que hace falta hacer algo nuevo, que hace falta romper con una rutina o con una vida que no nos satisface. Y entonces cada año la gente busca un cambio. Pero realmente esos cambios son un maquillaje, porque realmente el corazón, el espíritu, nuestra alma queda vacíos, huecos, después de que nos damos cuenta de que estamos en el mismo ciclo de lo mismo que hemos estado experimentando antes. ¿Cómo se experimenta realmente un cambio profundo? Entonces, la gente en general está sedienta de un cambio, pero ¿cómo se logra realmente esa nueva vida? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de 3 cosas acerca de este texto. Entonces, tengan su texto ahí, en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Espero que tengan sus Biblias, si no las tienen ahí en sus teléfonos inteligentes, si pueden subrayar o hacer esto, porque voy a hablar de 3 cosas que creo que surgen de este texto y que nos hablan de esa nueva vida. Número 1, necesitamos para lograr un cambio profundo, para realmente tener un cambio profundo, no solamente superficial, necesitamos, número 1, experimentar una nueva realidad. Número 2, desarrollar una nueva perspectiva. Y número 3, establecer una nueva relación. Número 1, experimentar una nueva realidad. Número 2, desarrollar una nueva perspectiva. Y número 3, establecer una nueva relación. Entonces, vamos a hablar de una nueva realidad. Podríamos empezar diciendo que hablar de lo real es hablar de lo que no es imaginario. Estoy muy profundo hoy, ¿verdad? Sí. ¡Qué profundidad! Hablar de lo real es hablar de lo que no es imaginario. Parece algo muy tonto, pero es la verdad. Eso es lo real. Por ejemplo, cuando algunas personas están ilusionadas con tener un bebé, ¿no? Muchas personas, ¿cuándo tendremos un bebé? Ya, por fin vamos a tener un bebé. Nos hace falta un bebé. O sea, estamos bien tú y yo, pero realmente nos hace falta un bebé. No, así piensa mucha gente, ¿no? Entonces se imaginan que cuando tengan ese bebé van a ser felices, van a estar llenos, van a estar completos, van a tener una vida de plenitud. Y entonces imaginas que cargar ese bebé, verlo, besarlo, eso va a llenar todos tus días de infelicidad pasada, de falta de propósito. Y entonces cuando tenga yo ese bebé, por fin hasta nuestra relación matrimonial va a mejorar. Hay personas que piensan eso, tienen una gran ilusión por tener un bebé y piensan que eso los va a hacer felices. Pero eso es algo imaginario, porque la realidad es que te vas a tener que levantar a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana a darle leche a ese bebé, a cambiar los pañales, va a estar llorando y tú te vas a tener que levantar al cuarto para las 5 para bañarte, irte a las 6 de la mañana al trabajo y tu esposa va a estar de malas cuando regreses porque va a estar cansada de un bebé que llora todo el día. Eso es lo real, cambiar pañales, comprar leche para el bebé, soportar a un cónyuge que está enojado, frustrado, triste, que dice esto no es lo que yo esperaba, las famosas depresiones postparto. Eso es lo real,
Eso es lo real. Y no estoy desanimándolos. O sea, lo que estoy diciendo es que hay cosas reales y hay cosas imaginarias. Es lo mismo cuando estás enamorado de alguien, ¿no? Estás enamorado de alguien y no dejas de pensar en esa persona. Todo el día estás pensando en esa persona. Todo el día. Como la hermana que decía que aquí está su amor de su vida. Todo el día está pensando en el amor de su vida, la hermana. No deja de pensar en su amor. Todo el día estás imaginándote a qué hora lo veré, a qué hora la veré, a qué hora le daré un beso, a qué hora la abrazaré, a qué hora estaré. Y entonces piensas, el día que estemos juntos, esto va a ser increíble, por fin, ¿no? Por fin. Y entonces, la realidad es que tienes que vivir con una persona que tiene problemas, y son dos personas con problemas, con diferentes educaciones, con pasados distintos, egocéntricos. Y entonces vas a tener que empezar a perdonar a una persona que te vuelve loco. En dos formas, ¿no? Me vuelve loco porque me gusta y me vuelve loco porque no la aguanto, ¿no? Entonces no puedo vivir ni contigo ni qué. Miren ustedes si saben, experimentados. No puedo vivir ni contigo ni sin ti. Eso es lo real. Levantarte y con una persona a la que tienes que perdonar todos los días de tu vida, que tienes que trabajar para que esa relación funcione, que tienes que conquistarla todos los días a esa persona, que tienes que confrontarla con lo malo, que ella te tiene que confrontar a ti con lo malo que hay en tu vida. Es decir, sí es algo padrísimo, es algo precioso, pero es algo muy difícil, es algo doloroso. Entonces podremos empezar diciendo hoy que hablar de lo real es de lo que no es imaginario. Entonces, la fe cristiana, fíjense, en contraste con otras religiones, tiene un carácter de realidad, de historicidad que no tienen los demás. La Biblia no es como una persona me dijo un día, es igual que el Popol Vuh. O sea, son libros que tienen mitología. Déjenme decirles algo diferente. Nuestra fe, si no fuera histórica, si no estuviera basada en hechos históricos, sería un desperdicio ser cristiano. Sería como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, dice, seríamos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no ha resucitado de verdad, si Él no se levantó de la tumba, si la tumba no está vacía, dice, somos los más dignos de conmiseración, los más miserables de todos, si nuestra fe está puesta en algo que no es verdad. Pero nuestra fe está puesta en la historicidad de lo que ha sido hecho por Dios. Y fíjense una cosa interesante. San Juan escribe a sus discípulos diciéndoles esto. Fíjense cómo empieza este texto que leímos hoy. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Les anunciamos al que existe ¿desde cuándo? Desde el principio. Dice San Juan, yo les estoy hablando ¿de quién? ¿De quién? Del que es eterno, del que existe por la eternidad. De ese les estoy hablando. De alguien que no tiene principio ni fin. De Él les estoy hablando. Dice, a quien hemos visto y oído. Y luego fíjense lo que dice. Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y lo qué? Y lo tocamos. Lo vimos, lo escuchamos y lo tocamos. No es como dicen los que están en contra de la fe cristiana, ¿verdad? Que fue una alucinación colectiva y cosas así. Dice San Juan, lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, dice, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es, ¿qué dice? La palabra de vida. Esta es la forma en la que San Juan empieza su exhortación a los creyentes, diciéndoles, les anuncio al que es eterno. Y no les anuncio algo que me estoy imaginando. Yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché, es lo que está diciendo San Juan. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra fe cristiana está basada en hechos reales, en cosas reales. Pero si no me lo creen, vamos a pensar en algo. San Juan, podemos, si quieren, pensar en San Juan. Él era el hermano de ¿quién? De acuerdo al Evangelio, era el hermano de Santiago o de Jacobo. ¿Se acuerdan que Santiago y Jacobo, anótenlo, son nombres intercambiables en la Biblia, Santiago y Jacobo? Él era el hermano de Santiago y Jacobo. ¿Y cómo se llamaba su papá? ¿Cómo? Zebedeo, exactamente. Y fíjense, él que es una persona real, con hermanos, con padre, les está comunicando sobre esta fe cristiana y les habla de este Mesías, del verbo encarnado, que es la palabra de vida. Pero fíjense una cosa, algo interesante. San Juan dice, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Si vamos al Evangelio,
Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Ahí abran sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Y si no tienen sus Biblias, léanlo en las pantallas, pero es bueno leerlo en la Biblia. Marcos 1 del 16 al 20. Fíjense lo que dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. O sea, es decir, el evangelista nos dice que a qué se dedicaban. No nada más así personas. Además, ¿qué importancia tiene ser pescador o ser pastor o ser? O sea, no tiene ninguna importancia. Lo importante es decir que esas personas tenían un trabajo, tenían un oficio y eran pescadores. Dice: Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Pero esos son Simón y Andrés. Dice en el versículo 19: un poco más adelante por la orilla Jesús vio ¿a quién? A Santiago o a Jacobo. ¿Y a quién? Y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Fíjense lo que estamos tratando de entender. San Juan está diciendo: esto que yo les anuncio es lo que vi, lo que escuché y lo que toqué con mis propias manos. Y entonces vemos cómo San Juan no está diciendo que él tenía el deseo de encontrar un ser divino, que él andaba en una búsqueda espiritual. No, yo no creo que de pronto San Juan estaba con su hermano Jacobo y estaban ahí en las barcas y estaba platicando y estaban diciendo: oye, ¿no sería padre que alguien viniera y nos sacara de este trabajo aburrido de la industria pesquera y nos dedicáramos a otra cosa? Ojalá que este año alguien nos sacara de este aburrimiento, de esta vida tediosa de ser pescadores. Olemos todo el tiempo a pescado. ¿No sería padre un cambio? San Juan no estaba esperando un cambio. San Juan estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba trabajando en lo que trabajaba y de pronto llegó alguien que él no esperaba. Alguien real. No alguien que tú estás imaginando, no algo que tú estás deseando que pase, algo que tú no esperas que te pase, que ni estás imaginando que pase, ni quieres que pase. Fíjense una cosa, la fe cristiana es algo tan real que tú y yo somos cristianos y se los he dicho siempre y es algo que tienes que pensar constantemente. ¿Por qué la fe cristiana es algo tan real? Porque ninguno de nosotros quisimos ser cristianos. Tuvo Jesús que venir y encontrarse inesperadamente con nosotros, como se encontró inesperadamente con San Juan, que no estaba esperando que el Mesías llegara a llamarlo, que tal vez ni estaba, o sea, sabía como buen judío que estaban esperando un Mesías, pero no estaba esperando que el Mesías llegara ahí a la barca y que le dijera: sígueme. Como tú y yo no estábamos esperando que Cristo viniera a nuestras vidas y nos dijera: sígueme. ¿O ustedes, alguno de ustedes estaba esperando eso? Cuando te hiciste cristiano estaba diciendo: ojalá que yo me encontrara con Jesús. Ojalá que Jesús hiciera algo loco en mi vida para que yo pueda conocerle. Ojalá fuera real que Dios existe. Espero que Dios sea real. Me acuerdo mucho que mi papá decía esto. Decía: yo cuando un día, dice mi papá, estaba en una de esas parrandas locas y un día le dije a Dios, salí a la calle y le dije a Dios: si tú eres Dios, deberías de venir a esta tierra y sentir lo que nosotros sentimos. Mi papá nunca había escuchado el evangelio. Mi papá nunca había leído la Biblia. Jamás, no teníamos ningún antecedente evangélico, ni cristiano, ni nada. Pero él dijo esas palabras. Y muchos años después, oh sorpresa, Jesús vino a su vida y entonces mi papá dijo: ¿cómo me acuerdo de mi blasfemia, de mis palabras, de mi reclamo? ¿No? Pero mi papá no estaba buscándolo. Mi papá no tenía ningún interés en las cosas espirituales. No sé si tú tenías estas ganas de conocer a Cristo, pero te das cuenta por qué es tan real nuestra fe. Porque no es algo que nosotros queremos inventar, no es algo que satisface nuestros corazones. La idea de que Dios es santo, que nosotros somos pecadores, que estamos en rebelión en contra de Él, que somos sus enemigos y que Dios quiere perdonarnos, eso no lo quiere nadie. Eso nos humilla como seres humanos. Por eso la gente desprecia la fe cristiana, porque dice Nietzsche: eso es lo más vil, lo más horrible, lo más humillante para la dignidad humana. Que busques la misericordia de Dios, que quieras que Dios se compadezca de ti. Dice: eso es lo más horrible, eso es lo más inhumano.
Si tú eres un ser humano, tienes que estar tú solo y luchar contigo mismo y conquistarte a ti mismo. Y si tienes que matar a alguien o tienes que ser bueno o tienes que ser malo, sélo, pero tú solito. Tú no necesitas a nadie, porque buscar misericordia, buscar perdón, eso es de débiles, eso es de personas que no pueden enfrentarse a su vida y asumir las consecuencias de la vida, así como es, sin Dios. Déjense de tonterías. Eso decía Nietzsche. Déjense de tonterías. Pero, ¿por qué la fe cristiana es algo tan real? Porque no es algo que nosotros queremos, no es algo que nosotros inventamos, no es algo que la mente humana puede producir. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿se dan cuenta? Y Cristo viene a tu vida y viene a mi vida de una forma real, de una forma en la que, oye, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué tengo esta confianza en Dios? ¿Por qué tengo esta confianza en Cristo? ¿Por qué me doy cuenta de que realmente sí soy un pecador? ¿Por qué me doy cuenta que el problema en este mundo no son los demás? ¿Se dan cuenta que el Evangelio nos lleva a una confrontación con la realidad? Si tú no conoces el Evangelio, no te queda más que creer tontamente que eres una buena persona. ¿Sí o no? Todas las personas que nos rodean y que no son cristianas, ¿no creen que son buenos? ¿Sí o no? ¿O a quién conoces tú que no sea cristiano y que diga yo soy una mala persona? Yo soy una mala persona. Yo soy una persona egoísta. Yo soy una persona egocéntrica. Yo quiero que todas las cosas sean como yo quiero. Las personas que no son cristianas a su alrededor, ¿eso dicen? ¿Reconocen sus faltas? ¿Reconocen su condición? No, le echan la culpa a todo mundo. Le echan la culpa a sus papás. Van al psicólogo y ¿de quién hablan? De sus papás, ¿verdad? Es que mis papás me pegaron muy duro con la vara de la corrección. Me dejaron un moretón en la pompi un día. Nunca le voy a perdonar eso a mi papá. ¿No? Es que mis hermanos, es que mis tías, es que esto, es que la escuela a la que me llevaron, es que la iglesia a la que fui, o sea, todos los seres humanos, si no conocemos la verdad del Evangelio, si no tenemos un encuentro real con Cristo, no nos queda más que ir por la vida pensando que nosotros somos buenos, que nosotros somos inteligentes, que nosotros sí sabemos cómo vivir y que todos los que nos rodean son unos idiotas. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si no venimos a Cristo, más bien si Cristo no viene a nosotros, si Cristo no nos confronta, no nos queda más que vivir una vida de desprecio hacia todos los que nos rodean, hacia los que no piensan como nosotros, hacia los que no creen lo que nosotros creemos, en todos los aspectos, en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque si Cristo no viene a ti como vino a San Juan, y dice San Juan, y yo lo vi, yo lo escuché y yo lo toqué. Si tú no tienes una experiencia así con Cristo, que tú digas, es que Él me cambió. Yo no quería cambiar. Yo no quería ser así como soy ahora. Es más, yo no quería ser pastor. Esa es la verdad. Y ustedes lo saben, se los he dicho muchas veces. Lo último que yo quería era ser pastor. Quería quedarme con el negocio de mi papá, ser una persona influyente, con mi dinero poner y quitar pastores. Bueno, no tanto, no soy tan mala, no soy tan mala persona. ¿Por qué te ríes, Rafa? Sí, no, eso es lo que quería, ser una persona influyente en la iglesia, me gusta la iglesia, pero no quería ser un pastor. No quería que todo el mundo me criticara todo el tiempo. No quería esto. Y sin embargo, o sea, Dios te lleva y hace cosas en tu vida que tú no planeaste, que tú no querías, y de pronto las cosas que antes te gustaban y que amabas ya no las amas, ya no te gustan, y de pronto las cosas que aborrecías o que despreciabas, de pronto las aprecias y de pronto dices, wow, yo soy un hijo de Dios, yo necesito el perdón de Cristo, la sangre de Cristo fue derramada por mis pecados, tengo vida eterna, este mundo no es mi casa, esta vida no es lo más importante, hay vida eterna. Y entonces empiezas a comprender todo lo que Cristo, todas las bendiciones que hay en Cristo, y Cristo te cambia y te transforma por la obra de su Espíritu Santo y te conviertes en una persona que no reconoces, que dices, yo no soy así, yo no era así, yo no pensaba así, yo no fui criado así. Yo no creía estas cosas. Y sin embargo, si Cristo realmente ha venido a tu vida y tu fe es real, está basada en lo que Cristo ha hecho, entonces es inevitable que vas a ser cambiado, que vas a ser transformado.
Fíjense lo que pasó con Job. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? ¿Él quería encontrarse con Dios? ¿O Job creía que conocía a Dios? Fíjense qué interesante. ¿Job conocía a Dios o creía que conocía a Dios? Él creía que conocía a Dios. Y entonces decía, tenía muy buenas ideas acerca de Dios. Decía, Dios es santo, no somos pecadores, pero voy a ofrecer estos sacrificios por mí y por mis hijos, porque a lo mejor hemos pecado contra Él y así más o menos ahí la llevamos. Pero ¿cómo vivía? Vivía aterrorizado, vivía con muchísimo miedo de fallar, porque decía, el día que yo falle, Dios va a hacer algo terrible conmigo. Entonces antes de que yo falle me voy a anticipar. Pero Dios es muy bueno y Dios no quería que Job viviera de esa manera. Y como Dios es muy bueno, ¿saben lo que hizo Dios? Dios hizo que mataran a los hijos de Job. Dios le quitó todas sus riquezas a Job y Dios le quitó la salud a Job, porque Dios es muy bueno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O ya me chiflé. Porque Dios es muy bueno, Dios dejó que mataran a los hijos de Job. Dios le quitó todo lo que tenía Job materialmente y le quitó la salud, porque Dios es muy, muy bueno. ¿Eso es real o no es real? No es cree en el Señor y vas a ser próspero y vas a tener salud y siembren hermanos y Dios les va a dar, inviertan en el banco del Señor y ¿cuánto les va a dar, Rafa? Recuérdanos, ¿cómo está la tasa de rendimiento en el banco del Señor? O sea, no, eso son tonterías, eso son ilusiones, eso no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que Dios te ama tanto que va a hacer cosas, todo lo que sea necesario para que tú lo conozcas a Él y conozcas de verdad a Dios, no de una forma imaginaria. Job era un hombre religioso y se imaginaba todas estas cosas, inspirado por Dios mismo, pero no tenía un conocimiento real de Dios hasta que después de todo lo que le pasa a Job, por la bondad de Dios, Job dice en Job 42, hasta ahora solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto, ¿qué dice? Con mis propios, ¿como quién? Como San Juan, que dijo, yo te he visto con mis propios ojos. Mi pregunta es, ¿has visto a Dios con tus propios ojos? Y fíjate, no estoy hablando de si tienes comida, no estoy hablando de que estabas enfermito y Diosito te curó, no estamos hablando de que alguien tuvo un accidente y se sanó, no estamos hablando de que tu abuelita tuvo una operación muy dura y la operaron y salió muy bien, no estamos hablando de eso. No se necesita ser cristiano para ver esos milagros. Los que creen en la Virgen de Guadalupe han visto esos milagros. Los que creen en el San Judas también han visto esos milagros. No estamos hablando de que yo no tenía trabajo y me consiguió un trabajo, Diosito. No estamos hablando de salud, no estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de un problema familiar, no estamos hablando de tus nietecitos, no estamos hablando de tu abuelita, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra salvación. Estamos hablando de ser salvos, de salir del pecado, de ver nuestra condición y de encontrarnos con Dios y de que Dios haga milagros y fuera de nuestro control y que nos cambie y que nos transforme y que haga de nosotros personas que no podemos reconocer. ¿Has experimentado eso? A eso me refiero, a esa salvación, no a la salvación de la gracia común de Dios, que Dios le da a todo mundo. Dios sana a personas que no creen en Él, Dios les da trabajo a personas que no creen en Él, Dios es bueno con personas que no creen en Él. Estoy hablando de un encuentro de verdad personal con Dios, en el que Dios viene, sacude tu vida, hace algo terrible, algo tremendo, y tú dices, esto yo no lo esperaba. No esperaba conocer a Dios a través de esto. Esto es lo que menos quería yo, pero esto es lo que Dios quiere. No lo que tú querías, sino lo que Dios quiere. Tu Dios es glorioso, entonces Él va a hacer cosas que tú no quieres que haga. Tu Dios, tú eres más glorioso que tu Dios, tú controlas a ese Dios y tú manejas a ese Dios como tú quieres. Pero si tu Dios es real, es glorioso, Él va a hacer cosas que tú no controlas, que tú no quieres que Él haga, y Él las va a hacer porque Él es real. Dice San Juan, yo lo vi, yo lo escuché y yo lo toqué. ¿Qué puedes decir tú? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has experimentado? ¿Ha hecho Él cosas que no esperabas que hiciera? Y con eso que Él ha hecho, ¿lo has conocido más profundamente? ¿Te ha cambiado ese Dios? ¿Cuáles son tus convicciones reales?
¿Cuáles son tus creencias reales? Ese es el punto importante. Fíjense una cosa, es tan real esto de Dios. Fíjense que me encantó un artículo que leí esta semana. Es de un doctor, de un profesor de neurocirugía en la Universidad Johns Hopkins. Está este artículo en el Atlantic Monthly, lo pueden leer y si alguien lo quiere, pero está buenísimo. Escribió un libro y fíjense, es un científico y fíjense lo que dice él acerca de cómo él como científico y como una persona que no cree en Dios, fíjense lo que dice. Dice, ¿por qué hay historias de reencarnación en todas las culturas del mundo? Fíjense cómo él explica esta obsesión en todas las culturas del mundo por una historia de vida eterna, por esta esperanza de vida eterna. Dice, por la misma razón de que nuestras mentes nunca pueden operar como si nos hubiéramos muerto. Fíjense, nuestras mentes nunca pueden operar como si nos hubiéramos muerto. Dice él que es un estudioso de la neurociencia. Dice, nuestras mentes siempre están anticipándose a lo que viene. Nuestras mentes siempre tienen una existencia y nuestras mentes asumen que siempre vamos a estar vivos. Nunca pueden operar como si estuviéramos muertos, así decir, no, hasta este día voy a vivir. Ay, mi mente deja de desear, deja de reaccionar para protegerme. Fíjense lo que dice. Nuestras mentes siempre están enfocadas en el futuro. De manera automática nuestras mentes están al pendiente de lo que ocurrirá en la siguiente hora, en el siguiente día, en la siguiente semana. Por eso no podemos operar de otra manera, sino como si nuestras conciencias, fíjense, fueran eternas. No creen en Dios. Él no dice que Dios existe, pero dice, pero hay algo misterioso, ¿eh? Ya he estudiado la mente lo suficiente como neurocientífico y nuestras mentes operan como si fueran eternas. Yo no soy un hombre de fe, pero ahora que tengo que prepararme para la muerte porque le diagnosticaron una enfermedad incurable y está escribiendo estos artículos como científico enfrentando la muerte. Y dice, siento una gran simpatía por las historias de la vida después de la muerte. Llámese reencarnación u otra cosa, porque ahora entiendo que así opera nuestro cerebro. No estoy seguro si la esperanza de una vida después de la muerte es una característica del pensamiento humano positivo o un defecto. Pero si fuera un defecto, es un defecto que me está gustando. ¿Se dan cuenta qué interesante? O sea, una persona atea que dice, pero no tengo fe, no crean que, yo quiero ser un científico hasta la muerte, pero estoy descubriendo algo interesante, tengo mucha simpatía por eso. Si así opera la mente, si la evolución llevó a mi mente hasta crear esta ilusión de la vida eterna, tengo simpatía por eso. Dice, después de todo, ¿no sería extrañamente maravilloso regresar a esta vida en forma de un gusano o un manatí? ¿No sería especialmente increíble poder volver a ver a mi esposa y a mis hijos después de que me haya ido? Un ateo, una persona muy inteligente, un estudioso de la neurociencia, dice, estoy descubriendo cómo opera la mente. Y opera como si estuviera programada, ¿para qué? Para vivir por la eternidad. Y ahora que me enfrento a la muerte, digo, no está tan mal esa idea, ¿eh? Si fuera una realidad. Si tan solo fuera real, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo el ateo? Si esto fuera real, sería increíble. Si esto fuera real, sería increíble. ¿No es esto precioso? Que la fe cristiana sea algo que nosotros no controlamos, que nosotros no queremos, que Cristo sea el que venga y que nos llame como llamó a San Juan y que podamos decir que lo hemos visto, que lo hemos tocado, que lo hemos escuchado, que es algo tan real que nos ha transformado, que nos ha cambiado y sin que nosotros quisiéramos cambiar y ni siquiera quisiéramos conocerlo. Eso es lo precioso, lo real de la fe cristiana. Entonces necesitamos, para tener un cambio profundo, necesitamos encontrar esa nueva realidad espiritual que está ahí y que solamente podemos experimentar si Cristo viene a nosotros, como vino a San Juan. Pero número 2, necesitamos una nueva perspectiva. Fíjense lo que dice el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora, ¿qué dice? Testificamos, o sea, yo les estoy escribiendo a ustedes porque quiero testificar de esta fe y les anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Él es la vida eterna. ¿Sabes una cosa? Esa es la nueva perspectiva que tenemos que tener.
O sea, nos encontramos con Jesús porque Jesús viene a nosotros de una manera que no esperamos. Es real esta fe porque nosotros no la controlamos, no la deseábamos, no la estábamos buscando. Pero el segundo punto es que cuando empiezas a entender lo que Cristo te ofrece en la vida eterna, que Él es la vida y que Él es la vida eterna, entonces nuestra perspectiva de esta vida debe de cambiar. Debe de cambiar la forma en la que vives. Deben de cambiar tus ilusiones. Deben de cambiar tus planes. Deben de cambiar tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos en este año? No sé, pueden ser tener un buen trabajo, casarme, tener hijos, guardar para mi pensión, pensionarme, irme a vivir a Puerto Vallarta. Ese es el plan para mi vida. Yo soy un cristiano, yo soy muy cristiano, pero esos son mis planes. Sí, creo en Cristo. Sí, yo sé que mi vida le pertenece, pero esos son mis planes. Tener una buena chamba, casarme, tener hijos, desarrollarme, jubilarme, irme a una playa a vivir. ¿No está bonito ese plan? ¿Qué tiene de malo? ¿Es pecaminoso querer eso? Díganme, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es pecado querer eso? ¿Sí o no? Los veo así como no muy convencidos. ¿Si es pecado o no es pecado? ¿No? ¿Seguros? ¿Alguien que se anime? Dígame algo. ¿Sí está bien una vida así? ¿Está bien? O sea, ¿es aceptable una vida así o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con Dios esa vida? No está mal, no quiero ser un criminal, no quiero vender droga. No es una vida inmoral en sí misma. Pero ¿qué tiene que ver con Dios esa vida? ¿Qué tiene que ver con Dios? ¿Dónde está Dios en esa vida? ¿Qué tiene? O sea, ¿de qué sirve que la vivas así o no? ¿Sirve de algo para honrar a Dios? ¿Esa vida sirve a Dios? ¿Esa vida busca glorificar a Dios? ¿Esa vida busca servir al Señor? O sea, lo primero en mi vida es tener esa vida tranquila, perfecta, sin problemas. ¿O realmente quiero vivir una vida para Dios? Porque si quiero vivir una vida para Dios, voy a estar en problemas. Si yo quiero seguir a Jesús, voy a estar en problemas, me voy a meter en problemas. Si yo quiero realmente vivir para Dios, me voy a meter en problemas. Voy a estar en problemado. Porque voy a tener que hacer lo que Dios quiere. Y hay mucha gente cristiana que tiene una fe en Cristo, pero es una fe que no cambia su perspectiva de la vida. Porque sigue creyendo y sigue pensando y sigue ilusionado por las mismas cosas que los que no conocen a Dios siguen ilusionados y obsesionados. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un no creyente? ¿Cuál es la diferencia entre un no creyente y yo que soy pastor? Nuestros deseos, nuestras ilusiones tienen que ver con Dios, con vivir para Dios, con usar lo que Dios nos da para Dios, con servir al Señor, con extender el reino de Cristo, con gastar nuestras vidas para su honra y para su gloria, o estamos viviendo para nosotros mismos. Solamente añadimos algo de espiritualidad cristiana y entonces nos sentimos mejor. Porque aparte de vivir, fíjense, porque aparte de que voy a tener un buen trabajo, porque aparte de casarme, porque aparte de tener hijitos y porque aparte de jubilarme e irme a vivir a la playa, también voy a ir al cielo. Cuando me muera voy a ir al cielo, porque soy cristiano. Sí voy a la iglesia de vez en cuando, voy a ir a la iglesia de vez en cuando, no crean que voy a esquiar todos los domingos. Algunos domingos sí voy a ir a la iglesia, sí voy a ir, no sé, sí quiero cultivar esta espiritualidad cristiana. O cuando no tenga tiempo puedo ir a enlace, o puedo oír los sermones en línea. Está bien, es bonito, ¿no? Y puedo decir que Rick Warren es mi pastor o cosas así. ¿Quién es tu pastor? MacArthur. John Piper es mi pastor. No está padre. Es bonito, una vida así es bonita, ¿no? O sea, un poquito de espiritualidad, sermones bonitos, conferencias cristianas en línea. Hay mucha gente que así vive la vida cristiana, que así cree que se puede vivir la vida cristiana, que viven una vida que no tiene nada que ver con Cristo, que no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios, con honrar al Señor, con
haber cambiado la perspectiva de una vida mundana a una vida que tiene que ver con Dios, donde Dios está todo el tiempo molestándote, donde está todo el tiempo Dios confrontándote, donde está Dios llevándote todo el tiempo al arrepentimiento, donde Dios está todo el tiempo interviniendo en tu vida y diciéndote eso está mal, eso que estás pensando está mal, eso que estás ilusionándote está mal, eso que quieres lograr está mal, eso es puro egocentrismo. Pero es para ti, Señor. Sí, pero ve, en realidad es puro egocentrismo. Tú crees que me sirves, pero en realidad te estás promoviendo a ti mismo. Tú crees que ese blog, tú crees que esas redes sociales me honran, pero realmente lo usas para ti, para promover tu imagen, para que la gente diga qué increíble eres. Ay, Dios mío, entonces ¿qué hago? ¿Lo dejo de hacer? No, arrepiéntete, deja de ser tan egocéntrico y de verdad arrepiéntete. O sea, Dios cuando nos toma cambia nuestra perspectiva porque no nos deja en paz, porque está todo el tiempo confrontándote. Y a veces hay personas que no ven a Dios obrando en su vida, ¿no? Pero ¿qué tal si Dios te pone un marido o una mujer difícil? ¿Qué tal si Dios los ha puesto a ustedes en un matrimonio difícil y ustedes piensan, ay, 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 mi problema en este matrimonio, ¿quién es? Mi esposa, mi esposo, esta persona con la que me pusiste, Dios. Si no tuviera esta persona, si me hubiera casado con el amor de mi vida hace muchos años, con quien mi mamá quería que me casara, mi mamá me lo dijo muchas veces, entonces mi vida estaría bien. ¿Te dan cuenta? Esto es lo importante. Realmente nuestro encuentro con Jesús nos ha llevado a entender que esta no es nuestra vida, que tenemos que tener los ojos puestos en la vida eterna, en las cosas celestiales, en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que Dios quiere que utilicemos nuestras vidas, y que ser cristiano es un problema porque Dios va a estar interviniendo en nosotros, incomodándonos todo el tiempo. Yo ya crié a los hijos más cristianos que puedo tener, como mis hijos eran los niños más cristianos, se sabían las historias. Es más, todo el tiempo cuando terminábamos un devocional, porque hacíamos nuestra lectura bíblica como buenos padres cristianos, y, hijitos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos buenos. Decían, no están entendiendo esto, ¿no? Que seamos buenos, no, que seamos cristianos, y siempre me decían que seamos buenos, y eran buenos hijos mis hijos. Mi hijo evangelizaba en el kinder, ¿no? Y entonces dices, no, yo ya lo logré, yo ya tengo lo que quiero, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y Dios dice, no es tan fácil, no es tan fácil. Y de pronto un hijo deja la fe y dices, se me viene el mundo abajo. Y digo, ¿por qué se me viene el mundo abajo? Porque eso era algo idolátrico. ¿Por qué me duele tanto? Porque es algo idolátrico. Querer a fuerzas, como si mi salvación fuera que mis hijos fueran cristianos. Esa no es mi salvación. Eso no puedo vivir para eso. Eso no es lo que Dios dice que debe ser el fundamento de tu fe. Sí debes de tratar de ser un buen padre, sí debes de guiar a tus hijos a Jesús, pero Él tiene un plan para tus hijos. Él está en control de tus hijos. Pero tu salvación no es que tú seas una buena madre, un buen padre, que tú seas un buen médico, un buen profesionista, que tengas éxito financiero, que tengas salud, que tengas un buen matrimonio. Eso no es de donde viene tu identidad. Si de ahí viene tu identidad, tienes la identidad del mundo. Tu identidad está realmente en Cristo, en la vida eterna, porque dice San Juan, Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Fíjense qué precioso. ¿Por qué debe de cambiar nuestra perspectiva de la vida? ¿Por qué debe, si nos encontramos con Jesús? Fíjense lo que dice Colosenses 1. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es exactamente lo que está diciendo San Juan, ¿se acuerdan? ¿A quién les anunciamos? Al que es eterno. Y dice Pablo en Colosenses, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si yo digo que creo en este Cristo, entonces mi perspectiva de la vida debe ser totalmente distinta. No puedo pensar y no puedo tener las mismas ilusiones y los mismos
objetivos en la vida que tienen los que no conocen a Dios. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿tú tienes ilusiones, objetivos, propósitos, metas distintas a los que tiene la gente que no conoce a Dios? ¿O tus metas, tus propósitos, tus ilusiones y lo que tú quieres lograr en esta vida puede ser exactamente lo mismo que quieren los que no conocen a Dios? ¿Tu perspectiva de la vida ha cambiado? ¿Sabes cómo lo puedes saber? Si tus deseos y tus ilusiones y tus planes son distintos a los que no conocen a Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, el que muera, aunque esté muerto, si cree en mí, ¿qué dice? Vivirá. Si todos fallamos, si todos somos pecadores, y Dios, en lugar de juzgarnos y condenarnos, nos ha perdonado, ¿cómo debe ser mi relación con los demás que también son pecadores como yo? Si Dios nos ha ayudado dándonos su perdón a pesar de nuestro pecado, ¿cómo debería yo de tratar a los que pecan contra mí? ¿Y cómo deberías tú de tratar a los que pecan contra ti? ¿Qué deberías de hacer hoy? Si realmente has experimentado esta fe en Cristo, ¿cómo deberías de tratar a los que son injustos contigo? A los que hablan mal de ti, a los que te engañaron, a los que te han traicionado, a los que te han decepcionado. ¿Cómo deberías de tratarlos? ¿Qué deberías de ofrecerles también? Perdón. Así cambia la perspectiva. Ok, entonces no estoy yo bien y ellos están mal. No, ellos también están necesitados, como yo estaba necesitado de conocer a Jesús. Entonces no es que son tontos, no es que son necios, no es que son corruptos, no. Están en la misma condición en la que yo estaría si Cristo no hubiera venido y yo hubiera podido escucharlo, verlo y tocarlo, si yo hubiera podido experimentarlo. Eso es lo que debe de cambiar nuestra perspectiva de la vida si realmente nos hemos encontrado con Jesús. Entonces, número 1, necesitamos encontrarnos con esta nueva realidad. Número 2, necesitamos cambiar la perspectiva. Este evangelio debe cambiar la perspectiva de la vida. Y número 3, debemos establecer una nueva relación. Fíjense qué precioso esto, cómo termina la parte final del texto de Primera de Juan capítulo 1, pero versículo 3. Dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes, fíjense, ¿para qué queremos anunciarles esto de Jesús? Esto del que es eterno, para que ustedes tengan comunión con nosotros, para que estemos unidos, para que creamos lo mismo. Y dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pongan mucha atención en esto. Hay muchas personas que piensan que se puede tener comunión con Dios, comunión con el Padre y comunión con el Hijo, y no comunión con otros cristianos. Pero San Juan dice, ¿para qué les anunciamos esto? ¿Para qué queremos que ustedes crean en Cristo? ¿Para qué queremos que ustedes recuerden lo que ustedes son en Cristo? Para que ustedes tengan comunión con nosotros, para que estemos unidos. Fíjense qué interesante. ¿Para qué anunciamos el evangelio? Para que otras personas se unan a nosotros, para que estén en comunión con nosotros. Y cuando estamos en comunión unos con otros, entonces estamos en comunión, ¿qué dice? Esta comunión es con el Padre y esta comunión es con el Hijo. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos dice San Juan. Pero muchas personas no piensan que necesitan la iglesia para estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Muchas personas piensan que no es necesario la comunidad. Y San Juan dice, les anuncio esto para que tengan comunión con nosotros, porque esta comunión en realidad es con el Padre y con el Hijo. Yo te digo una cosa, y lo dice Calvino, fuera de la iglesia no hay salvación. Se pasó de la raya ahí, ¿no? Ahí sí, no estamos de acuerdo con su exégesis, ¿o sí? Fuera de la iglesia no hay salvación. No estamos hablando de la iglesia católica, no estamos hablando de la iglesia presbiteriana, no. Estamos hablando de la iglesia de Jesús. Esa iglesia que se define como cuando Pedro confesó que Jesús era ¿qué? El Mesías. ¿Quién dicen que soy yo? Que tú eres tal y tal y tal. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Pedro, sobre esta roca, sobre esta confesión, dice, se edificará mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. ¿Qué está diciéndole Jesús a Pedro? Le está diciendo, todos los que confiesen que yo soy el enviado de Dios estarán unidos, y esa es la iglesia. Y San Juan dice, nosotros
queremos predicarles a ustedes esto, que ustedes entiendan quiénes son en Cristo, ¿para qué? Para que tengan comunión con nosotros, porque en realidad esa comunión es con el Hijo y con el Padre. Déjame decirte algo, no puedes experimentar una verdadera comunión con el Hijo y con el Padre si no es esa comunión que tenemos en la iglesia. Si no es servir juntos, si no es exhortarnos unos a otros, si no es vivir delante de Dios, viviendo delante de los hermanos, recibiendo la exhortación de los hermanos. Y no estoy hablando de que tú debes recibir la exhortación del pastor solamente o de los ancianos, como en muchas iglesias, ¿no? Donde dice, no somos la autoridad, nosotros somos intocables. No, también el pastor y también los ancianos y también los diáconos necesitan ser exhortados. Aquí no hay alguien que sea el ungido del Señor. No, aquí no hay ungidos. Aquí todos estamos caminando, viviendo unos delante de otros para ser exhortados unos delante de otros y animarnos a la fe y a las buenas obras. ¿Se dan cuenta? No se puede decir que tienes comunión con el Padre si tú nunca vas a la iglesia, si no perteneces a la iglesia, si no te comprometes con una iglesia, si no te comprometes a servir en esa iglesia, si no te comprometes a sostener los trabajos de esa iglesia, con tus recursos, con tu voluntariado, con todo lo que tú tienes. No lo puedes hacer. Si no te gusta una iglesia, no tienes que estar en esa iglesia, porque no hablamos de una iglesia local, pero hablamos de que busques una iglesia en donde ahí sirvas y ahí te comprometas y ahí tengas comunión con los hermanos y tengas comunión así con el Hijo y con el Padre. Cuando hay muchos cristianos que me llaman, no muchos, pero algunos, y me dicen, pastor, fíjese que yo vivo aquí y allá y esto y el otro y aquello, y estoy ahorita pasando una época muy mala y esto y el otro y aquello, y mi vida está así, mis hijos están así, mi matrimonio está así y esto y el otro y aquello. Y digo, ¿y tú eres cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano de toda la vida. Y déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Y a dónde vas a la iglesia? ¿Quién es tu pastor? No lo van a creer, pero hay personas que me han dicho así, Rick Warren es mi pastor. ¿Vives entonces en California? No, yo vivo aquí en Tlalpan, pero me gusta mucho el pastor Rick Warren. Muchos cristianos viven una vida desastrosa porque no tienen comunión con el Hijo y con el Padre, porque no están en la comunión con una iglesia. Eso es algo importantísimo. ¿Quién es tu pastor? No tengo pastor. Es que sí voy a una iglesia, pero tú conoces al pastor. El hecho de que vayas a un espectáculo, a un show los domingos, ¿no? Eso no es que vayas a una iglesia. Que vayas a cantar y que vayas a ver a alguien que es muy divertido, alguien que es muy elocuente. Eso no es ser un cristiano, eso no es tener comunión con Dios. Eso es ir a ver un show, a calmar tu conciencia, como cuando éramos católicos íbamos a la misa. No sabíamos ni qué decía el Padre, no entendíamos nada, pero sabíamos cuándo levantarnos, esto nos dábamos la paz sea contigo, mi hermana, y sabíamos cómo responder. Salmo responsorial, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y sabíamos qué decir, pero salíamos de ahí y decíamos, qué padre, descansé. ¿Pero qué entendiste? Nada. ¿Qué sabes? Nada. ¿De dónde leyeron? Nada. Así hay muchas personas que así creen que pueden mantenerse en comunión con el Hijo y con el Padre, pero San Juan dice, ¿y para qué les predicamos todo esto? Para que ustedes tengan comunión con nosotros, y esa comunión es con el Hijo y con el Padre. Si quieres un cambio profundo, necesitas desarrollar una nueva relación con el Padre y con el Hijo, pero te voy a decir una cosa, no la puedes desarrollar si no es por medio de la comunidad de la iglesia. Este año que viene estamos empezando. ¿Ya empezaron a leer la Biblia todos juntos? ¿Ya empezaron desde ayer? Vamos a leer la Biblia todos juntos, porque eso es tener comunión con la iglesia, unos con otros, desarrollar una misma fe y luego tener comunión con el Hijo y con el Padre, conociendo a Cristo, escuchando a Cristo, entendiendo la realidad de nuestra fe cristiana. ¿Y cuántos de nosotros vamos a reunirnos los miércoles a orar a las 8 de la noche? ¿Cuántos vamos a ponerlo en nuestro calendario y decir, no, el miércoles perdóname, pero no puedo reunirme contigo, no puedo ir al cine el miércoles, vamos el martes, vamos el jueves, pero el miércoles tengo que estar en la oración? Y todo eso se los digo no porque soy el pastor, porque la verdad es que si oramos 2 o 3 personas, como muchas veces lo hemos hecho, somos muy bendecidos los que oramos. Y además Dios nos escucha. Dios no escucha a 30 personas y a 3 no las escucha. No, Dios escucha cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre. ¿Qué dice Jesús? Ahí estoy yo
en medio de ellos. Entonces no crean que estoy pidiéndoles que oremos para gloriarme en ustedes, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque a veces así son los líderes cristianos, ¿verdad? Nos gloriamos si tenemos más gente en la oración, ¿no? Si tenemos 3, hay pastores que hasta cancelan la oración porque dicen, es que nadie viene. No vamos a tener la oración aunque seamos 2 o 3, no importa. Pero eso está padrísimo, que tú digas, es que los miércoles es el día que tengo que orar con mi iglesia. Tenemos que aprender a escuchar a otros. Oye, pero es que va a orar, híjole, fulanita, y ora re mal. No importa. Oremos con los que oran mal, con los que no saben orar. Eso no importa si sabes o no orar. Lo importante es que escuchemos las peticiones. Lo importante es que sepamos qué necesita fulano. Lo importante es que estemos delante de Dios y veamos si Dios escucha nuestras oraciones, porque nuestra fe es real. Veamos si realmente esto es real o no, pero tenemos que hacerlo en esta comunidad, leyendo la Escritura, orando juntos, sirviendo juntos. Vamos a empezar en este nuevo año nuevos grupos. Vamos a tener un grupo cada 15 días de matrimonios, vamos a tener un grupo de mujeres, vamos a empezar nuevos grupos, vamos a empezar nuevos grupos de comunidad y necesitamos esto para ser transformados profundamente. Les digo que necesitamos 3 cosas. Necesitamos conocer esta nueva realidad en Cristo. Necesitamos de verdad cambiar, que el Evangelio cambie nuestra perspectiva de la vida, y necesitamos experimentar esta relación con Dios, pero en la comunidad. Termina diciendo San Juan en el versículo 4: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar, ¿qué? Plenamente de nuestra alegría. Les escribimos estas cosas porque queremos que se alegren. ¿Cómo sabes que Dios ha transformado tu vida? Si realmente te alegra. Fíjate, no te alegra que tengas trabajo, no te alegra que estés saludable, no te alegra que tienes buenos hijos, no te alegra que tienes una bonita casa. No estamos hablando de esa alegría. Te alegra que has experimentado la realidad de Cristo en tu vida. Si eso realmente es lo que te alegra, si eso es lo que realmente te consuela, si esa fe es lo que realmente te da ánimo, entonces vas a experimentar esta alegría de la que habla San Juan. Dice, les escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Queremos que se alegren, pero necesitamos experimentar estas cosas, una nueva realidad, una transformación de nuestra perspectiva y desarrollar esta comunión con el Padre, con el Hijo, pero tiene que ser en la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, Señor amoroso, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por estas palabras del apóstol San Juan. Gracias porque él testifica que te vio, que te escuchó y que con sus manos también te tocó. Padre Santo, tú has tocado nuestras vidas, tú has venido a nuestras vidas y, Señor, nos has sacado de la oscuridad en la que vivíamos, y ahora vemos, Señor, nuestra condición, vemos nuestra miseria sin ti, y nos alegramos de que en lugar de condenarnos nos ofrezcas tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a vivir la vida que no podemos vivir, a morir la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque has resucitado, estás a la diestra del Padre y de ahí diriges el mundo, el universo, y también intercedes por nosotros. Señor, gracias por la promesa de la vida eterna, de que vas a regresar por nosotros y de que vamos a despertarnos con un cuerpo nuevo, donde ya no habrá más enfermedad, ni debilidad, ni pecado, ni vergüenza, ni temor. Padre, ¿cómo anhelamos ese día? Señor, que nuestra perspectiva sea transformada por la verdad de tu Evangelio, y que este año que empieza, Señor, podamos experimentar tu presencia en medio de la comunidad de todos los que confesamos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. En ese nombre precioso oramos. Amén.